Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches, qué gusto estar contigo una vez más. Bueno, dije buenas noches porque hacemos el programa en vivo, el curso en vivo a los jueves en la noche, pero tú a donde quiera que nos esté viendo, la hora que nos esté viendo, qué bueno estar contigo a través de nuestro canal aquí de YouTube. Y a los que nos ven por Zoom también buenas noches a todos. Ya tuvimos aquí un previo platicando, ¿verdad? Para seguir con con este recurso maravilloso, con lo que Dios nos ha dado, los dones, ¿verdad? Los dones de oficio, los dones motivacionales, que esto ya lo tenemos nosotros, y los dones espirituales, que es a causa de una relación con Dios, de entender esta maravillosa herencia, que a través de Cristo tenemos acceso a todo esto, y ahora es desarrollarlo, es practicarlo. Y espero que usted esté practicando todo esto, que haya hecho su tarea, la tarea que dejamos de la clase pasada, que es pedir a Dios, preguntar a Dios, Dios qué quiere comunicar con alguien en específico, ¿verdad? Y si lo ha hecho, te felicito. Y si lo ha preguntado a Dios, seguramente Dios te ha contestado con quién Él se quiere comunicar a través de ti, ¿verdad? Y esto es una experiencia maravillosa que puedas hacer. Entonces, vamos siguiendo aquí con los dones espirituales o los dones sobrenaturales, ¿verdad? Hemos hablado de los dones de revelación, ¿verdad? Hablamos de los dones de revelación, que es la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, ¿verdad? Discernimiento de espíritus y la palabra profética. Estos son los dones de revelación, que lo debemos ejercer para que Dios nos revele, nos muestre todo lo que Él nos quiera mostrar, ¿verdad? Cosas que ojo no vio ni oído oyó, son que las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jesús estaba teniendo una charla con los discípulos y él dijo a los discípulos, mira, yo no voy a poder hablar todas las cosas porque ustedes no van a entender, pero enviaré al Espíritu Santo, que Él dará a conocer cosas para cada uno de ustedes. Y esta es la revelación, revelar quién es el Padre, revelar quién es Cristo, revelar quién somos nosotros. Entonces el Padre siempre quiere comunicarse con nosotros. Y estos son los dones de revelación que están disponibles para que podamos disfrutar, vivir, desarrollar día con día. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que sabe que está por venir. Dios se quiere comunicar con nosotros. Y lo más increíble es que esto está disponible. Esto no es por un esfuerzo. Esto es porque ya está disponible. Uso un concepto que es: no gasto mis fuerzas, no me esfuerzo para conseguir, me esfuerzo para usar lo que ya tengo. Entonces, ¿para qué me voy a esforzar? Para pagar el coche si el coche ya está pagado. ¿Para qué me voy a esforzar o voy a hacer un sacrificio para querer alcanzar santidad si en Cristo Él ya me ha hecho santo? Él ya me ha santificado. Entonces tomo ahora esta naturaleza de ser santo como Jesús y mi comportamiento es de santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Es una realidad. Cristo me ha hecho santo para que yo pueda conectarme con Dios, entrar confiadamente ante su trono de gracia para alcanzar misericordia en el tiempo, socorro en el tiempo oportuno, en todo momento. Pero yo entro a través de Cristo, lo que Cristo ha hecho, no lo que yo he hecho. No lo que Él sabe, no por mi esfuerzo, sino por lo que Cristo ha hecho. Tomo esta realidad y la disfruto, la uso. Entonces mis fuerzas, mi tiempo está enfocado en lo que Dios me ha dado.
no querer volver a hacer el mismo sacrificio que Cristo para alcanzar lo que Cristo ya alcanzó por nosotros. Entonces tomo estos dones, lo desarrollo, lo practico, y entonces veo mi potencial en mi casa, en mi trabajo, en la calle, en la escuela, en la iglesia, y para llevar propósito a quien necesita, a quien Dios nos indique de poder comunicarse con Él. Vamos al don de la fe. La fe es un don. La fe es un don. Ahora, la fe se ejerce. Todos tenemos fe. Y la fe es la certeza o la convicción de una verdad, de lo que yo creo que es una verdad. Porque tú no vas a caminar sobre una plataforma que tú no crees que sea verdad. No vas a caminar sobre un puente que tú crees que no te va a sostener. No vas a subir a un avión que tú crees que no te va a llevar al destino que tú tienes que llevar. Esto es la fe. Es creer, tener la convicción sobre una verdad. La fe no está basada en emociones, ni tampoco en sentimientos. La fe está basada en una convicción. La fe es cuando tiene la convicción plena de que algo sobrenatural va a suceder. Tengo la convicción porque esto es lo que dice la palabra. Cómo Dios se manifiesta, cómo Él manifiesta su amor a través de milagros, señales, prodigios, y el Espíritu Santo da a quien Él quiere, a cada uno. Entonces yo creo en esto, y al creer en esto yo me incluyo en esto. Mi conducta es de acuerdo a esto. Entonces, porque yo creo que es una verdad, entonces voy a vivir esta verdad y voy a ver que siempre fue una verdad disponible. Entonces, tengo esta convicción. Cuando hablamos sobre el tema del perdón, mucha gente no le gusta. Es porque tengo que perdonar, ¿verdad? Y no puedo perdonar, y esto es imperdonable, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va basado en las emociones, lo que me hicieron sentir. Ahora, cuando yo tengo una convicción que Dios me perdonó porque Él me ama, aunque mi comportamiento fue el peor comportamiento, entonces Dios me perdona. Entonces, a causa de tener la convicción que Él me perdonó, entonces yo perdono. No por un sentimiento, sino por una convicción. Entonces es donde yo descubro que hay una verdad, que es la libertad en soltar un perdón, en otorgar un perdón. Es una convicción de lo que Dios me está diciendo quién soy, que donde Dios me está diciendo cuál es mi naturaleza, donde a causa de mi naturaleza, este es mi comportamiento, a causa de mi identidad, este es mi comportamiento. Entonces camino en esto porque yo creo que así soy yo, esta es mi fe, esta es mi convicción. Hebreos 11:1 dice, la fe es la convicción de toda confianza y prueba que el mundo no visto es más real que el que visto. Ok, vuelvo a repetir. El mundo no visto es más real que el visto. Esto es la fe. La fe celebra como cierto lo que la esperanza visualiza como futuro. La fe celebra como verdadero lo que la esperanza visualiza como futuro. Entonces Dios nos da una palabra profética. Dios nos da una palabra profética. Dios nos da una palabra de ciencia. Dios nos da una palabra de sabiduría. Entonces yo tomo esta palabra, la creo
camino en ella, porque Dios ya me dio la pauta de mi futuro. Dios ya me dio la pauta donde Él me posicionó. Entonces, como Él dio la pauta donde Él me posicionó, yo camino esto, porque esa es mi fe, es la certeza de la esperanza que Dios me ha dado sobre un futuro. Pero yo tengo que ser intencional. Otra vez, tengo que ser hacedor, no solamente oidor. Hebreos 11:6 habla que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quiere agradar a Dios? La gente piensa que hay otras formas de agradar a Dios. La única forma de agradar a Dios es a causa de tu fe. Y la fe es creer. Lo que te descalifica no es tu desobediencia, es tu incredulidad. La desobediencia es consecuencia de incredulidad. Otra vez, la desobediencia es consecuencia de incredulidad, es consecuencia de falta de fe. Esto es lo que te descalifica, la falta de fe. El no creer en lo que Dios te está hablando no permite disfrutar de las verdades que Él te está diciendo. Pero esto es un don. Esto está en nosotros. Es solo ejercer. En Hebreos 11:7, Noé construyó una arca cuando no llovía. Cuando Noé construyó el arca, no llovía. Nada más él escuchó lo que Dios le dijo y lo creyó. En Hebreos 11:27, Moisés, viendo lo invisible, caminó. En el 33 dice que todos estos, que Hebreos capítulo 11 es el Salón de la Fama, dice que todos estos conquistaron reinos. ¿A causa de qué? De la fe, de ejercer el don de la fe. Y esto es muy importante. Al creer en tu espíritu, tú activas el don de la fe. O sea, al creer esto en mi espíritu, yo activo el don de la fe. Y al activar el don de la fe, entonces yo empiezo a creer como un niño en todo lo que mi papá dice. Y camino sobre esto. Y camino sobre esto, sin temor, siendo prudente, preparándome, equipándome, pero sin temor. El don de la fe. La fe es creer. Todo el Nuevo Testamento habla de fe. El justo por fe vivirá, ¿verdad? La revelación es por fe y para fe. Entonces todo habla en el contexto de fe. No habla en contexto de obediencia. La obediencia es consecuencia de fe. Si tú no tienes fe, jamás vas a ser obediente. Si tú no concluyes quién eres en Dios, jamás va a disfrutar de tu naturaleza. Todo comportamiento es resultado de una identidad. Y esta es tu fe. Entonces el don de la fe es un don espiritual, es un don sobrenatural. Número 6, don de sanidad. ¿Ok? Sanidad es el poder sanador de Dios en acción. Sanidad puede sanar física, mental y espiritualmente. La sanidad puede ser inmediata, también puede ser progresiva. ¿Ok? La sanidad puede ser un problema incurable o puede ser un problema curable. Cuando vamos a orar por alguien, entonces su problema puede ser que realmente la ciencia detectó una cura, pero oramos para que Dios la sane a esta persona.
¿verdad? Y Dios puede sanarla de una forma inmediata, como Dios puede sanar de una forma progresiva. Hay mucha gente que está peleada con la ciencia y dice, no, si yo voy a buscar un médico, si yo voy a tomar una medicina, esto es falta de fe. No, falta de fe es no cuidarse, ¿verdad? Esto es una total negligencia, porque nosotros somos responsables de cuidar nuestro cuerpo. Y Dios ha puesto la ciencia para descubrir cosas reveladoras sobre nuestro cuerpo, sobre el universo. Hay unos que agarran monte y van por otro lado, pero es correcto. Nuestro pastor Richard, él siempre dice, oramos para que Dios nos sane, pero también buscamos el mejor doctor para que realmente nos solucione el problema de una forma correcta. Entonces, juntamos la ciencia con la oración y es una sanidad sobrenatural, porque es una sanidad, si el doctor dijo que nuestra sanidad pudiera durar un año, entonces de esta forma Dios lo puede sanar en 2-3 meses. Por eso es una sanidad progresiva. ¿Ok? Entonces, puede ser inmediata o puede ser progresiva. ¿Ok? Entonces, a veces oramos por la gente, por eso es importante, Isabel, oramos por los enfermos, ¿verdad? Y en este momento podemos no ver nada, pero esta es la convicción que tenemos porque la palabra dice, ¿verdad? Que por sus llagas fuimos sanados. Y entonces oramos y aunque en este momento no suceda nada, pero creemos que Dios está obrando a causa de activar nuestra fe, el don de la fe, porque es una verdad. No somos nosotros que vamos a sanar, es Dios que va a sanar. Lo único que tenemos que hacer es soltar la sanidad, activar la sanidad, desatar la sanidad. Y lo que Dios va a hacer es a causa de creerlo. Entonces después llamo a la persona, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está? Oye, es que me sigue doliendo aquí hoy. Ok, seguimos orando porque Dios va a obrar en esto. Pero creemos que esto es, que Dios lo va a hacer. Don de milagros. Ok, el don de milagros es la intervención sobrenatural de Dios. Ahora sí, los milagros son para casos perdidos, vamos a poner así. Los milagros son cuando son cosas irreversibles. En el caso de físico es que es un cáncer, ¿verdad? Es una enfermedad terminal. Es cuando los doctores ya dijeron, no sabemos más qué hacer dentro de este cuadro. Entonces se necesita de un milagro, una intervención sobrenatural de Dios para que reverta este cuadro y realmente arranque este tumor, que traiga una total sanidad, un milagro restaurador en la vida de la persona. Puede ser un milagro financiero, puede ser un milagro restaurando una relación matrimonial, porque mientras todo dice, mira, ya estás amolado, no puede, entonces Dios viene y hace un milagro. Algo que nadie podía hacer, el único que podía hacer era Dios y Dios lo hizo. Entonces activamos esto. Los milagros pueden ser milagros creativos. ¿Qué son milagros creativos? Donde Dios pone un órgano, donde Dios hace crecer una pierna, donde Dios pone pone cosas donde no había, ¿verdad? Gente con riñones que no tenía un riñón, Dios lo pone. Milagros, donde Dios pone las cosas donde no hay. Donde no hay un órgano, Dios lo pone. Ahora, quiero dejar algo bien claro aquí que a veces la gente se confunde.
La manifestación de un milagro, una sanidad de Dios, es porque Dios nos ama y punto final. ¿Ok? Es porque Dios nos ama. El milagro y la sanidad por sí solo está indicando el amor de Dios a nuestra vida. Pero hay un propósito mayor. Dios nos está llamando la atención, ¿ok? Que Él nos ama, que esta es su naturaleza y que esto está disponible. Ahora, Dios nos sana no para que podamos vivir la vida de la misma manera y hacer las cosas, porque Dios te sana, porque Dios nos sana con un propósito mayor. Vemos en la Biblia los leprosos, ¿verdad? Dios los sana, pero apenas uno regresa para decir, oye, muchas gracias. Todos regresaron. La Biblia no describe, pero yo me imagino que regresaron a hacer las mismas tonterías que los llevaron a contagiarse de la lepra. Entonces Dios nos sana. Si Dios nos sana de la diabetes, es porque ya debo cuidar mi salud, ¿verdad? Entonces Dios nos sana para encajarnos, para meternos en un propósito mayor. El milagro por sí solo no hay un propósito, porque Dios nos puede sanar, pero yo regresar a hacer lo mismo. ¿Cuánta gente ha llegado a la iglesia? ¿Cuánta gente ha llegado a nosotros a decir, puedes orar por mis finanzas? No tengo un trabajo. Oramos para que Dios dé un trabajo. Y Dios, en manifestación de su amor, Dios abre puertas de un trabajo. ¿Y qué hace esta gente? Se clava de tal forma en el trabajo que no demuestra ninguna gratitud a Dios. Ya no regresan a la iglesia, ya no son generosos. Y lo peor de todo es que antes tenían un problema sin trabajo, ahora tienen un problema con trabajo. Porque el problema no era el trabajo, el problema es la mentalidad, es la identidad. Es que no ha descubierto su propósito. Entonces los milagros, uno tiene que decir, Dios me ha sanado, hay un propósito mayor. Mira, hace 16 años, 17 años atrás, Dios me sanó, 17 años atrás, Dios me sanó de la epilepsia. Esto fue un milagro. La epilepsia no tiene cura. O sea, la epilepsia no tiene cura. Tú tomas medicinas para poder controlar, pero no tiene cura. Dios me sanó de la epilepsia. Tengo 17 años de no saber qué es una migraña. 17 años de disfrutar la vida diferente a causa de que Dios me ha sanado de la epilepsia. Pero yo podía decir, Dios me sanó, y seguir viviendo mi vida como si nada. Pero entendí que había un propósito mayor. Que Dios quería cambiar mi mentalidad. Que Dios quería que yo disfrutara ahora de los recursos. Me quitó algo que supuestamente me hacía sentir inferior a otras personas. Y entonces ahora me volvió la vida, vamos a poner así. ¿Para qué? Para que ahora yo tenga seguridad y camine sobre una verdad. Hay un propósito mayor. Ahora, hay otro concepto aquí. Hay gente que le gusta vivir de milagro en milagro. ¿Por qué? Porque no entra en el diseño de Dios. Les voy a hacer una pregunta, es capciosa. ¿Cuántos quieren o necesitan un milagro financiero? Los que están aquí por Zoom me pueden contestar, poniendo la manita así en la pantalla.
¿Cuántos necesitan un milagro financiero? Ahora, ¿sabes por qué necesitas un milagro financiero? Porque gastas más de lo que ganas. Porque si tú eres un buen administrador de tus finanzas, entonces Dios te está bendiciendo y tú estás siendo un buen mayordomo de las bendiciones que Dios te está dando. Y entonces Dios te va a llevar siempre de más a más, porque eres un buen mayordomo, porque has aprendido a ahorrar. La Biblia dice, el que ahorra poco a poco enriquece, porque has sabido invertir, ¿verdad? Porque dice la Biblia que debemos de invertir nuestro dinero en varios negocios, porque no sabemos el día de mañana. Porque eres una persona tan generosa que entiende principios de diezmo, de ofrenda, de siembra. Entonces no necesitas un milagro financiero, porque entiendes que eres una persona bendecida. Pero tomas tu responsabilidad de cuidarte. ¿Cuántos necesitamos un milagro en nuestra salud? O que Dios nos sane. Hay enfermedades que vienen por desgaste, ¿verdad? Por la edad. Pero hay cosas que hemos descuidado en nuestra juventud y que hoy estamos teniendo consecuencias. Entonces, tenemos que cuidarnos. Entramos en un diseño de Dios para no tener que estar viviendo de milagro en milagro. Ahora, no quiere decir, ¿verdad?, que Dios no puede hacer, que Dios no haga un milagro, un ejemplo, un milagro financiero para que nosotros compremos nuestro propio edificio de la iglesia, porque pues no, o sea, estamos hablando de millones de pesos, y entonces que hoy físicamente no lo tenemos, pero Dios es el dueño del oro y de la plata, entonces se le hace un milagro para poder comprar la propiedad, ¿verdad? Entonces Dios sí hace los milagros, pero nosotros tenemos que ser buenos mayordomos de nuestra vida. Entonces, el don de milagro está disponible, pero el milagro por sí solo no tiene un propósito. Viene acompañado con un propósito, lo cual yo tengo que incluirme en él y descubrir. Ahora, otro don que da muchas cosas a repercutir, que es el don de lenguas. ¿Ok? El género de lenguas. ¿Qué significa esto, el don de lenguas? Habla otros idiomas. En 1 Corintios 13:1 habla de, aunque pudiera hablar lenguas angelicales y humanas, mas no tengo amor, de nada soy, nada sirve. Entonces estos idiomas son lenguas humanas y lenguas angelicales. Estaba yo en un curso y ahí el principal tema para empezar el día es que teníamos que orar en lenguas. Nuestro devocional era hablar en lenguas porque desataba un montón de cosas. Bueno, y la voy a explicar más a detalle esto. Pero hubo un momento que terminamos de desayunar y estábamos por subir en el transporte para ir a la escuela, vamos a poner así. Y sale un amigo de África de su habitación, hablaba él inglés. Y estaba diciendo él, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. Y todos le miraron así como, ¿cómo que Dios te habló? Si aquí Dios lo que más estamos viviendo es que Dios está hablando a todos. Pero él estaba impactado porque entra el otro, su compañero de cuarto, y se va a cambiar y empieza a hablar en lenguas. Y él estaba diciendo que este amigo, hablando en lenguas, estaba hablando el dialecto de su pueblo de África y le estaba dando un mensaje específico. Entonces, esto yo lo vivencié ahí, nadie me contó, yo estaba ahí, yo vi, ¿verdad?
Pero en esto también otras personas ya compartiendo, hablando de esto, otras personas dicen que a veces estamos hablando en lenguas y estamos hablando un idioma o un dialecto específico que alguien necesita escuchar. En un libro que estaba leyendo yo que hablaba sobre lenguas, dice que estaba un grupo de señoras orando en su casa y de repente baja el esposo llorando y diciendo, ¿quién enseñó a esta señora a hablar libanés? Un ejemplo, no me acuerdo el idioma. ¿Quién enseñó a esta señora a hablar libanés? Y la señora dijo, pero ¿quién te dijo que estaba yo hablando libanés? Él dijo, no, tú estabas hablando libanés y tú estabas contando toda la historia de mi infancia y cosas que yo nunca había dicho a nadie. Y este hombre en este momento entregó su vida a Dios porque entendió que había un propósito. Entonces el don de las lenguas, podemos hablar idiomas humanos y podemos hablar lenguas angelicales. Ahora, en Hechos capítulo 2 vemos el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés, que de repente vino un estruendo, el Espíritu Santo, el derramamiento, ¿verdad? Y dice que de ahí que empezaron a hablar nuevas lenguas. Y dice, todos estos están locos, pero ellos hablaban idiomas diferentes y todos que estaban ahí pudieron entender el mensaje, porque estaba hablando idioma. Y unos dijeron, estaban borrachos, ¿verdad? En 1 Corintios 14, versículo 14, dice que cuando oramos en lenguas es nuestro espíritu que ora. Y tú dices, ¿y cómo? Y cuando yo oro en español o en mi idioma natal, yo no oro en espíritu. Entonces, oramos en entendimiento. Oramos, claro, el Espíritu Santo pone palabras en nuestra boca para que podamos orar en entendimiento, pero cuando oramos fuera de nuestro entendimiento estamos orando en espíritu, entonces estamos orando conforme conviene al Espíritu, conforme nos conviene, el Espíritu Santo nos dirige a esto. Y entonces cuando oro en lenguas, mi espíritu ora. Ahora, la gente dice, y hay aquí siempre pregunta, es que debo de orar en lenguas, pero debo de orar en mi recámara, solo, porque Pablo dice, ¿verdad? Mejor es orar una palabra en lenguas o orar para que la gente me entienda. ¿De qué me sirve estar orando todo el tiempo en lenguas si la gente no me va a entender? O dar un mensaje en lenguas, ¿ok? Entonces la gente toma que lenguas no se debe de orar en público. Pero aquí en 1 Corintios 14:15 dice que debemos de cantar en espíritu y con entendimiento. Por eso en la iglesia hay momentos que estamos cantando en nuestro entendimiento en español y de repente tomamos el tiempo de estar adorando en espíritu, en lenguas. Porque entonces estamos orando en espíritu y el Espíritu Santo es el que nos está dirigiendo conforme a la necesidad que Él sabe que hay de cada uno ahí, a la necesidad de la administración. Y entonces viene una revelación. ¿Verdad? Viene una revelación. Se desata muchas cosas en el mundo espiritual a través de nuestra oración en lengua. Pablo habla en 1 Corintios 14:18, habla en lenguas más que todos. O sea, Pablo está diciendo, yo hablo en lengua más que todos. Y me gustaría que todos pudieran orar en lenguas y hablar en lenguas. Pero a veces creemos que el hablar en lenguas es porque uno es más espiritual que el otro, que Dios ha dado esto a este y no a otro. Esto está disponible.
Es solo uno meterse y dejarse llevar, hablar desde su espíritu, no desde nuestra boca. Tiene que estar conectada con nuestro espíritu, no con nuestra cabeza. Lo que está sucediendo en estos tiempos en la iglesia, ¿verdad? Que estamos empujando a que la iglesia ore uno por otros para que entienda que todo esto está disponible a todos. Entonces he platicado con algunas personas y no han podido, han recibido palabra, pero no han podido soltar palabra porque están pensando qué voy a decir. No es pensar qué voy a decir, es dejar conectarse con nuestro espíritu, conectarse con el Espíritu de Dios. El que ora en lenguas, en 1 Corintios 14:2 dice que habla directamente a Dios, habla a Dios. En el versículo 3 dice que edifica a sí mismo y edifica a la iglesia, la iglesia. Es importante orar en lenguas. Cuando oro en lenguas, hablo misterios y trasciende más allá de mi entendimiento humano. Estamos orando. Papá, yo te doy gracias. Bendice a Isabel. Señor, que bendice su vida, su familia, su economía. Papá, que tú guardas su corazón. Entonces yo voy soltando palabras, pero llega un momento que en mi entendimiento se termina la palabra, ¿verdad? Entonces yo empiezo, oh papá, bendice a Isabel y ra, sha, ra, ka, ya, ra, ba, yere, quiere. Entonces estoy orando fuera de mi entendimiento, pero el Espíritu Santo está agarrando esto y Él está intercediendo conforme nos conviene. Entonces, orar en lenguas es hablar misterios y trasciende más allá del entendimiento humano. Hablar en lenguas me edifica, me anima y me consuela, ¿verdad? Estamos orando por una situación, una necesidad, y de repente empiezas a orar en lenguas por esta necesidad con fe, y de repente sientes que viene una paz sobre tu vida, que viene una seguridad sobre tu vida, y te dices, ya, esto ya se solucionó. Una vez me paré yo tempranito y tenía yo que pagar una mensualidad en mi vehículo, era el tiempo de pandemia, no tenía, y entonces yo empiezo a orar por esta necesidad y empiezo a orar en lenguas y de repente siento una paz que me abraza y yo dije, gracias Señor porque esto ya está resuelto. A la hora siguiente me suena el teléfono y una persona dice, mira, Dios me dijo que tengo que darte un dinero. Y cuando me vino a mi casa a dar el dinero era la cantidad exacta para pagar la mensualidad del vehículo. Porque nos edifica, nos anima y nos consuela. Orar en lenguas nos enseña una cosa a la vez. Y hay cosas que suceden en nuestras vidas a causa de que hemos tomado tiempo de orar en lenguas. Porque orar en lenguas es donde Dios nos está direccionando conforme nos conviene. Orar en lenguas descansa mi alma. Orar en lenguas mi fe es animada. Orar en lenguas las dimensiones del Hijo de Dios y su llenura me son reveladas y mi entendimiento se ensancha. Entonces es importantísimo orar en lenguas. Ahora, ¿cómo oro en lenguas? Nada más es abrir tu boca y dejar que empiece a salir un sonido. Abrir tu boca y decir, Espíritu Santo, guíame en esto. Y lo principal es, tienes que anhelarlo. Tienes que creer. Tienes que anhelarlo. Y el Espíritu Santo te va dirigiendo, te va guiando, te va llevando a esto.
Pero no quiero que entendamos que por hablar en lenguas somos más espirituales que otros. No, lo único que estamos haciendo es disfrutando, ejerciendo, tomando una herramienta que es el don, este don que está disponible. Una vez una persona me dijo, es que pastor, yo no quiero pasar en el micrófono porque siento que estoy en la carne. Entonces, en este entonces yo no entendía nada de justicia y yo dije, no, anda batallando con algún pecado o algo así. Si fuera hoy, yo iba a decir, deja de tonterías y sube y haz lo que tienes que hacer, porque la carne está muerta. Entonces termina, ¿dónde quiero llegar? Que terminan concluyendo que hablar en lenguas tiene que ser muy espiritual, tiene que estar en un ambiente demasiado espiritual, tiene que estar en una total santidad, ¿verdad? Y ponemos muchos obstáculos para alcanzar esto. Y hay gente que nunca alcanza porque dice, no, no soy digno. Pero esto está disponible. Entonces lo tomo y lo ejerzo. Cuando empiezo a hablar en lenguas, dije, ¿y ahora qué hago con esto? Y entonces, y podemos aquí compartir todos aquí que ya oran en lenguas, que fue un momento de gloria, un momento que el Espíritu Santo se derramó y podemos estar compartiendo historias, pero y después yo tomo esto que ya es mío y lo ejerzo de una forma natural. Entonces estoy en el coche, estoy orando en lenguas, estoy en mi casa, estoy orando en lenguas, estoy en el autobús, estoy orando en lenguas, estoy en mi trabajo, en mi oficina, estoy orando en lenguas. Pero no siento nada, no se trata de sentir, se trata de creer. Se trata de creer. Si el orar en lenguas nos consuela, ¿verdad? Entonces, cuando algo necesita nos consolar es porque estamos tristes, estamos inseguros, no tenemos certeza de. Entonces, nuestro estado emocional no está muy así, pero lo creemos, es nuestra convicción. Y empezó a orar en lenguas sobre esto. Por esto es importante en la iglesia, como cuerpo, como familia, todos orar en lenguas, levantar nuestra voz, clamar. Entonces cuando nosotros empezamos a adorar a Dios, levantar nuestra voz en un clamor, ¿verdad? Y exaltar a Dios con nuestra voz, y empezamos a hablar en lenguas, lo que estamos haciendo, como dice Job, es que nuestra oración sube como un vapor, y de repente el vapor se llena la nube y ¡bum! Se viene un derramamiento de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, a causa de que hemos sido intencionales. Lo vuelvo a repetir, el oidor y el hacedor reciben el mismo mensaje, pero disfrutan de forma diferente, viven de forma diferente. Hay gente que llega a la iglesia y dice, estos están locos. Dice, yo no sentí nada. Pero el otro está a un lado ahí moqueando, llorando. Dios me habló, Dios me reveló. Ahora, ¿será que Dios ama más a la persona que está a mi lado que a mí? Por supuesto que no. Es que uno se incluyó y el otro no. Cuando Moisés subía al monte para hablar con Dios, solo Moisés escuchaba la voz de Dios. El pueblo escuchaba ruidos. Es importante desarrollar y hablar en lenguas. Y el último don es interpretación de lenguas. Hay gente en la iglesia que interpreta lenguas. Entonces la interpretación de lenguas tú también pides a Dios y Dios te da. A veces estoy orando en lenguas y logro captar el contexto de lo que Dios está hablando, en lo que Dios está orando. A veces alguien está orando en lenguas y logramos captar donde Dios, el Espíritu Santo, nos está empujando con esta oración en lenguas. Pero tú lo tienes que pedir, tú lo tienes que anhelar. Esto no es para cualquier, esto es para todos, no apenas para algunos. ¿Se acuerda que dije, creo que la semana pasada, y lo volví a repetir en la iglesia,
es que los dones no son para manipular a la gente. Y hay gente que lo toma para decir que son muy espirituales para poder manipular situaciones. Entonces los dones no son para manipular a la gente, no son para sentirnos, no es para que nos sintamos súper espirituales, son para vivificar nuestra vida, edificar nuestra vida, desarrollar nuestro potencial, abrir nuestro entendimiento, entender que todo lo que toque mis manos es bendecido, es prosperado. Pero ¿cómo lo voy a hacer esto? Con un entendimiento, sabiendo cuáles son los dones, las herramientas disponibles para desarrollar el potencial de mi vida. Si no entro en esta dimensión, entonces voy a tener un excelente conocimiento, pero no va a salir de ahí. Y mi vida sigue igual, y mi vida sigue igual, siendo que hay una dimensión diferente. A causa de creer, solamente esto, creer que soy hijo. Y si soy hijo, soy heredero. Y que todo está disponible. Y que todo está disponible. Tú que nos estás viendo en este video, y tú que estás aquí por el Zoom, voy a direccionar mi vista a la camarita del Zoom, porque quiero que en este momento, si tú puedes prender tu cámara, por favor. Yo quiero que tú nada más levante tu mano, y tú que nos estás viendo también aquí por nuestro canal de YouTube. Los que están por Zoom les voy a pedir que prenda su cámara. Y los que están viendo por YouTube, ahí, y a todos les voy a pedir que usted levante su mano derecha nada más. Y si usted no tiene este don maravilloso, que es el don de lenguas, lo único que pido es que tú repitas esto conmigo y diga: papá, yo quiero este don. Si está disponible, yo quiero desarrollarlo en mi vida. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, hoy declaro en este momento tu abrazo. El día de Pentecostés hubo un viento recio, y a partir de este momento el viento jamás dejó de soplar, y eres tú soplando ahora, Espíritu Santo, sobre la vida de cada uno que ha hecho esta oración con fe, creyendo. En el nombre de Jesús. Ahora en tu lugar yo te invito a que tú abras tu boca y deja que el Espíritu Santo te vaya guiando en una oración. Y si tú ya hablas en lenguas, toma un tiempo ahora para orar en lenguas. Y si tú ya tienes desarrollado este don, nada más te invito a que empiece a orar en lenguas, porque viene una revelación. El Espíritu Santo siempre nos quiere llevar de más a más. Y abre tu boca de una forma que tú puedas escuchar tu voz. Yo te invito a esta noche que tú te incluyas en esto. Si no sientes nada, no te preocupes, no es de sentir, es de creer. Y el creer te va a hacer a descubrir, a vivir esta experiencia con el Espíritu Santo. Oh, rebashetere kere barabababaya-sere. Oh, rashatara kaira bababababaya-setere kere barabababaya-kere. Oh, roshotoro koyoshetere kere barababababaya-sere kere. Oh, rasatara kaira barababababaya-shotoro koyoshetere kere barababababaya-kere. Oh, resetere kere barababababaya-kere shoro koyere kere barababababaya-siri.
O rasa tarakaira para baba baba yere kere para baba baba yero koro shetere kere para baya sere. O setere kere para baya sere kere para baba baba yere kere. O rasha tarakai tarabaya yere kere para baya siri kere para baba baba. Espíritu Santo, derrámate sobre cada vida esta noche. Sobre cada vida esta noche en el nombre de Jesús. Se te quiere barabaya sere. Se te quiere barabaya sere. Derrámate sobre cada vida esta noche. Shara katarabaira ire quiere barabaya sere. Derrama sobre cada vida esta noche. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se te quiere barabaya sere quiere barabaya quiere. O rosho torokoshe tere quiere barabaya sara. Te adoramos. Te adoramos. Señor, todo lo que hemos hablado en todas estas clases, papá, este curso, Señor, papá, que hoy siga vivo en el corazón de cada uno, Señor, que es avivada sus vidas. Espíritu Santo, recuerda cada detalle, recuerda cada palabra en el corazón de cada uno, en la vida de cada uno, Señor. Y que realmente, Espíritu Santo, tú los lleves a cada uno a concluir para ser hacedores. Vivir, Señor, tus verdades, quién tú eres y cómo tú nos ves. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú que nos estás viendo por YouTube, fue un gusto estar con ustedes en todas estas clases. Y si tú tienes algún comentario o algo, o quieres compartir con nosotros tus experiencias a causa de este curso, de todo lo que ha adquirido, por favor, haznos saber y será un gusto poder conocerte y poder seguir platicando contigo. Que Dios te bendiga, esté atento a nuestras redes sociales, porque ahí viene más contenido, más cursos, más cosas edificantes para tu vida, para que desarrolle tu potencial. Que Dios te bendiga.